buenas noches. Siempre he sido un fanático de lo misterioso, pero jamás me había encontrado en una situación similar a la de los cientos de historias que he escuchado. El caso es que recientemente me dispuse a trabajar en los túneles del metro de Londres, en la sección de mantenimiento. No es que fuera la gran cosa, pero pagan bien, y estaba ciertamente ilusionado por este nuevo trabajo. Una vez allí me presentaron a mi compañero John, que ya llevaba tiempo trabajando allí. Recientemente había perdido a su compañero en el trabajo y yo le reemplazaría, dado que trabajan habitualmente en parejas. Me dieron el uniforme y me hicieron firmar toda clase de papeles antes de ponerme al trabajo. Al menos no necesitarían explicarme muchas cosas, dado que estaría apoyado por un veterano. Me cambié y guardé mis cosas en la taquilla. Me puse el cinturón de herramientas. Y comenzó mi jornada laboral. Nos encontrábamos avanzando por las vías de un tramo, según parecía algunas cámaras habían dejado de funcionar. Mi cabeza ya imaginaba toda clase de aventuras, pero John no parecía tan entusiasmado. No es que hubiera parecido una persona sombría, pero desde luego su actitud había cambiado desde que nos habían asignado esta labor. Entonces oímos un sonido, una especie de crujido gutural que me puso la piel de gallina. John me detuvo. Me ordenó ponerme de pie encima de la vía. Lo obedecí únicamente porque estaba en shock. Iluminó con la linterna una pasarela en el lateral, en la que no me había fijado hasta ese momento. Una sustancia negra goteaba a través de los barrotes. Me ordenó regresar a la estación en silencio y avanzando únicamente pisando las vías. Y así lo hice. Cuando llegamos a la estación, pareció enviar un mensaje desde su teléfono y me dijo que nos sentásemos en uno de los bancos. Entonces me contó su historia. John Smithson era por aquel entonces un hombre de mediana edad, con el semblante marcado por los años de servicio en el metro de Londres. Su rostro estaba surcado por arrugas que hablaban de largas noches en los túneles, de días oscurecidos por la monotonía de los vagones y la prisa de los pasajeros. Vestía un uniforme desgastado, un abrigo de un azul ya desteñido que apenas protegía del frío invernal que se colaba por las estaciones y túneles del metro. A pesar de su apacible apariencia, John poseía una determinación inquebrantable. No era el tipo de hombre que se dejara amedrentar fácilmente, y su reputación en el metro lo confirmaba. Siempre cumplía con sus deberes con una disciplina casi obsesiva, pero aquella noche, algo en el ambiente había cambiado. Las estaciones de la línea Piccadilly eran su segundo hogar. Conocía cada recoveco, cada rincón oscuro, cada sonido que emitían los trenes al pasar. Aquella noche en particular, el vestíbulo de la estación de Piccadilly Circus estaba bañado en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el zumbido eléctrico de los paneles informativos y el eco distante de un tren que se alejaba. El trabajo de mantenimiento era normalmente realizado por parejas, pero una reducción de plantilla los había llevado a tener que actuar en soledad. No es que fuera un gran problema, más allá de pasar casi la totalidad de la jornada laboral sin tener con quién quejarse o compartir las noticias del día. Pero ese día era diferente, el no tener el apoyo psicológico que brinda el tener a alguien a tu lado. Las estaciones, los túneles, parecían más oscuros, palpitando en maldad. Para colmo de males, la soledad era inusual en ese lugar. Siempre había alguien, algún rezagado apresurándose hacia el último tren de la noche, algún empleado como él preparando el cierre de la estación. Pero esa noche, John se encontraba solo, y el silencio le resultaba incómodo,
como si fuera un presagio inquietante. Agarró nerviosamente la tablet, a la espera de algún desperfecto o avería que hubiera que revisar, y que le mantuviera la cabeza concentrada. Por desgracia para él, todas las luces permanecían en verde. Miró a ambos lados en la estación mientras se sentaba en uno de los bancos. A los superiores no les hacía mucha gracia verlos parados, y lo verían a través de las cámaras, pero no le importó. De pronto, una ráfaga de viento gélido se coló por el túnel, haciendo que las luces titilaran y las sombras danzaran en las paredes. Fue entonces cuando Ion escuchó aquel ruido, un crujido que resonó en la estación como el gemido de un gigante dormido. La extrañeza y el temor se apoderaron de él. Nunca había escuchado algo parecido en todos sus años en el metro. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de opresión se apoderó de su pecho. Pese a lo intimidante del ruido, se preguntó si sería algún condensador que hubiera explotado. Miró de nuevo la tablet para cerciorarse de que no se trataba de ninguna avería conocida. Podría ser que se hubiera descolgado alguna viga metálica y eso sí que eran malas noticias. Si había ocurrido algo así y algún metro se acercaba, podría en el mejor de los casos descarrilar. En el peor de los casos el accidente sería extremadamente grave. Se tomó un segundo para avisar por radio, donde le indicaron que algunas cámaras de ese tramo parecían inestables. Maldijo en voz alta: si se lo hubieran dicho con anterioridad podría haber ido a echarlas un vistazo en lugar de estar sin hacer nada. Lentamente se acercó al túnel, con la linterna en una mano, y con una mezcla de curiosidad y aprehensión, procedió a adentrarse en la oscuridad. La luz de la linterna cortó la negrura de los túneles, revelando hileras de rieles y paredes húmedas cubiertas de musgo y moho. Las luces de los túneles continuaban encendidas, pero su color amarillento y tenue impedían ver apenas formas. El sonido seguía allí, más intenso ahora, como si algo se estuviera moviendo en las profundidades de la tierra. Ion estaba tentado a dar media vuelta. Nunca en sus años de experiencia había oído algo así y sentía que estaba adentrándose en territorio desconocido y peligroso, pero su orgullo profesional lo impulsaba a seguir. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante, como si una voz en su cabeza le dijera que debía descubrir qué se ocultaba en las entrañas del metro. Se subió a la pasarela derecha. Pese a que le habían dicho que desviaban la línea hasta que terminase la revisión, siempre tomaba en serio las medidas de precaución. No había sido ni uno ni dos los que habían muerto atropellados por tomarse a la ligera los peligros del metro, y seguramente no iban a ser los últimos. Apoyado en el pasamanos fue acercándose lentamente en la dirección en la que parecía proceder el sonido. A medida que avanzaba, una sustancia viscosa y negra se aferraba a sus manos, como si el mismo lugar estuviera tratando de retenerlo. Iluminó la barandilla y se dio cuenta de que estaba totalmente inundada de esa sustancia. El hedor nauseabundo, que normalmente había en los túneles, debido a aguas retenidas, se volvía más intenso, un olor a podredumbre y humedad que se pegaba a su piel y a sus pulmones. Entonces, la linterna parpadeó y se apagó por completo. Ion se quedó en la completa oscuridad, su respiración agitada resonando en el silencio. El miedo se apoderó de él, pero sabía que no podía detenerse. Sacó su teléfono y lo encendió, su luz débil y azulada iluminando apenas unos pocos metros a su alrededor. Al menos parecía tener suficiente batería como para regresar el par de kilómetros que había avanzado. Fue entonces cuando un eco pareció comenzar a susurrar.
Sonidos guturales y discordantes que parecían surgir de las mismas paredes del túnel. Ion se detuvo, su pulso acelerado, mientras las voces se multiplicaban y se entrecruzaban, llenando el aire con su cacofonía aterradora. Comenzó su recorrido de vuelta, apresurado, pero sin poder correr. La pasarela era antigua, muy antigua, y lo último que necesitaba era un accidente en esta situación. De vez en cuando volvía la vista atrás, mientras retrocedía, para encontrar únicamente oscuridad. Entonces ocurrió, al darse la vuelta e iluminar tras de sí, las sombras se agitaron en la penumbra, y en la tenue luz de su teléfono, Ion vio sus formas grotescas y retorcidas. Criaturas sin nombre con extremidades alargadas, ojos sin pupilas que parecían destellos de obsidiana y colmillos afilados como cuchillas. Eran seres de pesadilla, criaturas que no pertenecían a este mundo. Apretó el paso, intentando ir lo más rápido y silencioso posible. Mientras intentaba por todos los medios que no llegasen a él. Ion continuaba acelerando, pero las criaturas lo rodearon, acercándose lentamente. Podía sentir sus alientos fríos y húmedos en su piel, el roce de sus cuerpos viscosos. Sabía que no había escapatoria, pero algo en su interior se negaba a rendirse. Con un grito de valentía, se lanzó hacia adelante, empuñando su teléfono como si fuera un arma. Golpeó y luchó con una determinación que no sabía que poseía. Cada golpe era un acto de desesperación, un intento por mantener a raya la oscuridad que lo rodeaba. La batalla fue feroz y frenética. Las criaturas chasqueaban y gruñían, pero Ion no retrocedió. Con cada golpe, se sentía más fuerte, alimentado por una fuerza que no sabía que tenía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las criaturas retrocedieron, derrotadas y heridas. Ion las vio retirarse hacia las profundidades del túnel, desapareciendo en la oscuridad. Estaba agotado, herido y temblando, pero había sobrevivido. Continuó avanzando, pesadamente debido al esfuerzo, recuperando el aliento. No había avanzado 100 metros cuando los sonidos regresaron. Las criaturas evidentemente volvían a la carga y no creía que otra defensa apresurada pudiera salvarlo otra vez. Intentó de nuevo apresurarse, pero otra vez más consiguieron llegar hasta él. En medio del pánico, saltó a las vías, donde tropezó y se quedó un segundo mirándolas. Estas habían llegado hasta el punto en el que se había encontrado él hacía unos instantes y se retorcían frenéticas buscando su cuerpo. No lo habían visto saltar, ni siquiera había visto el haz de luz del móvil que tenía en la mano. Estaba claro que eran ciegas. Esas malditas criaturas eran ciegas y las había atraído con el sonido de los pasos. Un destello de luz pasó por su cabeza. Si eran ciegas, quizá podían verlo a través de ultrasonidos como los murciélagos. Raudo, pero con todo el cuidado del mundo, se tumbó al lado de una de las vías. La respuesta no tardó en llegar. Ansiosas por haber perdido su presa, las decenas de criaturas empezaron a gritar al unísono. Se trataba del mismo grito que había escuchado unas horas antes, el mismo sonido que lo había llevado hasta allí. Las criaturas, frenéticas, lo buscaron unos minutos más, que se hicieron eternos, mientras Ion suplicaba en su mente que no lo buscasen abajo. Pero no fue así. Quizá la presencia de la tercera vía, que llevaba electricidad, las hacía evitar esa zona. Sea como fuere, al cabo del rato se cansaron, y volvieron por donde habían llegado, a la misma velocidad.
Llevó un tiempo en silencio hasta que decidió que era momento de continuar. Avanzó manteniendo el equilibrio por el rail izquierdo, temiendo que incluso el ruido de sus pisadas pudiera haber atraído a esas criaturas. Finalmente llegó a la estación, y subió a la zona de personal para avisar que ya podían volver a poner en funcionamiento ese tramo de vía. Trabajó poco más ese día y finalmente subió a la superficie, su mente aturdida por lo que acababa de presenciar. Sabía que no podía hablar de esto, nadie le creería. Desde entonces, se mantuvo alejado de los túneles, pero cada noche, cuando cerraba los ojos, el eco de las profundidades resonaba en sus sueños, recordándole la oscura realidad que yacía bajo la bulliciosa ciudad de Londres. Cuando terminó me dijo que no me preocupase, a las estaciones nunca entran. No sabe muy bien por qué, pero algo parece retenerlas a unos 50 metros antes de las mismas, al menos durante el turno de tarde. Una parte de mí estaba entusiasmada con esta aventura, deseando regresar a casa para poder contárosla. Pero con los nervios se me olvidó hacerle una pregunta importante, espero conseguir el próximo día una respuesta. ¿Qué le había pasado a su compañero? Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.